Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación a compartir con ustedes. Mi nombre es Juan Carlos Moreno. Un gusto de estar aquí con ustedes. Esta en algún tiempo fue mi parroquia ya hace rato, así que se siente como de regreso en casa, ¿no? Les cuento un poquito sobre mí, cómo llegué aquí. Bueno, llegué aquí no como primera opción, no sé a cuántos habrán invitado para dar este tema, pero a mí me llegó la invitación por alguien más que dijo, yo como que no toco esos temas, quizás tú lo tocarás, este tema de monología bíblica, y dije, bueno, pues tampoco es algo que lo dé todos los días, de hecho, en todos los años que llevo enseñando, es la primera vez que me piden un tema así. Pero digo, bueno, pues yo sigo los movimientos del espíritu y cada grupo pues tendrá su propia necesidad. Soy originario de México, de Monterrey, Nuevo León. Tengo aquí pues ya bastante tiempo. Trabajo para ustedes, en el hecho de que trabajo para la arquidiócesis aquí de Galveston, Houston. Soy un director asociado en la oficina de evangelización y catequesis, uno de 7 directores asociados. Y mi área de especialización, pues nada que ver con el tema, ¿verdad? Pero es sacramentos. Y tengo más de 10 años pues enseñando programas de formación. Hoy en día, aparte de trabajar como director asociado en la oficina de evangelización y catequesis, también estoy en el grupo del profesorado en el seminario de Santa María, aquí mismo en Houston, dentro de lo que es la preparación, la formación a diáconos para ordenarse. Entonces tengo ahorita un grupo de diáconos que nos estoy acompañando y de eso tengo ya un año haciéndolo. Y pues de ahí en fuera, pues muchas otras cosas. Sería más corto decirles lo que no hago que lo que hago. Porque cuando te entregas a Dios y le dices, tómame, pues Él te toma la palabra. Ya, así que cuidado con los que se quieren entregar a Dios, que Él se lo tome en serio. Pero bueno, me han pedido venirles a compartir el día de hoy algo de monología bíblica. Y dije yo, bueno, es un muy buen tema, es algo muy bueno que saber, en vez de irse a investigar. Es algo que da curiosidad ciertamente, sí, pero es mucho mejor pues venirlo a aprender aquí en el seno de la iglesia, ¿no? De parte de alguien que pueda compartir con ustedes. Así que es ciertamente algo bueno, como vamos a ver. Quisiera comenzar nuestras reflexiones. La manera en que lo voy a tratar es simplemente en el tiempo que tenemos, bueno, pues una muy corta introducción, ¿verdad? Pero lo que quisiera hacer es repasar algunos pasajes de la Biblia que ciertamente tienen ciertos indicios, tienen ciertas cosas que nos enseñan sobre el demonio, y hacemos una pequeña reflexión sobre las lecturas y hacemos una pequeña reflexión de lo que nos indica, de lo que nos habla sobre la naturaleza del demonio. Y para mí parte del beneficio de estudiar esto es que es algo muy paralelo, la manera en que los demonios caen a la manera en que nosotros como humanos también, después de todo, somos nosotros seres también espirituales, pero dentro de un cuerpo. Entonces, quitando la parte del cuerpo, pues somos muy cercanos a lo que es un ángel, ¿verdad? Entonces, ahí está gran parte del beneficio de estudiar esto, porque a nosotros saber sobre cómo han caído los demonios, bueno, pues nos ayuda a nosotros a reconocer eso y evitar esa misma caída en esos mismos pecados que cayeron. Quisiera invitar a alguien, sobre todo si es joven, a que leyera el primer pasaje. Vamos a comenzar por el principio, que viene siendo el libro de Génesis, para los que están tanto en casa, tanto mirando por redes sociales como aquí. Libro de Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Y aquí me voy a poner hasta que alguien venga a leer conmigo. ¿Algún voluntario, alguna voluntaria? Capítulo 3, del 1 al 6. Te lo tengo ya aquí preparado. Aquí está el 3, el 1 hasta el 6. Todos su tiempo, por favor. 6. Adán y Eva desobedecen a Dios. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios, el Señor, había creado, y le preguntó a la mujer:
Así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Y la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de este árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. Palabra de Dios. Muchas gracias. Muy bien. Aquí tenemos el pasaje que nos narra en el libro de Génesis la caída, el primer pecado de nuestros primeros padres. Irónicamente, pues este primer pecado tiene que ver con la desobediencia, tiene que ver con el tratar de ser como Dios. Y digo irónicamente porque el propósito de Dios, como sabemos nosotros, es nuestra santificación. A través de nuestra santificación, nosotros realmente ser como Dios. Ese proceso que nosotros llamamos santificación, los hermanos en la iglesia ortodoxa, la iglesia occidental, oriental más bien, ellos le llaman a este proceso que nosotros decimos santificación, ellos le dicen divinización. ¿Por qué es eso? Nuestra vida cristiana, el propósito de nuestra creación realmente es el ser como Dios, pero no a través del engaño, no a través de la mentira, no a través de la desobediencia, como lo hacen aquí nuestros primeros padres, que son tentados, y de tentación vamos a hablar obviamente, son tentados aquí por este personaje que es descrito como una serpiente. Aquí vemos esta figura que la iglesia ha interpretado desde tiempo inmemorial, desde siempre, como el diablo. Y ahí podemos empezar con nuestras reflexiones, comenzando por los diferentes nombres que tiene el diablo en la Biblia. El más común con el que se le nombra en el Antiguo Testamento es Satán. Ese nombre, en su raíz, significa varias cosas. Significa adversario, significa enemigo, significa opositor. Entonces ahí vemos ya los diferentes matices del significado de esta palabra de Satán. También se le conoce muy comúnmente como diablo. Esto ya es más bien en el Nuevo Testamento, cuando pasamos del Antiguo al Nuevo, se refiere más bien a este ser como diablo, que viene del griego diabolos, y ahí lo que significa más bien es acusador, acusador. Entonces ya vemos los diferentes significados de acuerdo al nombre que se le usa. Se le llama en la Biblia también el acusador, el enemigo, el tentador, el maligno, el asesino desde el principio, el padre de la mentira. Y ciertamente en este pasaje, ¿verdad?, de la caída de nuestros primeros padres, vemos esa referencia como es padre de la mentira, ¿verdad? Les dijo Dios que no pueden comer, que se van a morir al comer eso. No van a morir. Ciertamente es una verdad a medias, que es una mentira, ¿verdad? Porque no mueren una muerte física, ¿verdad? Comen la manzana, Eva se la da a Adán, y pues no caen fulminados, ¿verdad? Pero se refiere a esa muerte más bien ¿a qué? A la vida de gracia. Pierden la gracia, que es ese compartir de la vida misma de Dios. Entonces, sí, no era una mentira, murieron en la gracia, que es una peor muerte que la muerte física. El estar separados de Dios ciertamente es algo peor. Entonces, otros nombres que vemos, Lucifer es un nombre que significa estrella de la mañana, significa el que lleva la luz. Entonces, son varios los nombres. También vemos imágenes de este ser en libros como el libro de Job, en el capítulo 40, cuando hace referencia a grandes criaturas, grandes monstruos como el Behemoth,
o esta criatura marítima como Leviatán, haciendo referencia pues de la grandeza de este ser que vamos a ver en un momento, de su naturaleza, pero ciertamente ahora monstruosa, ahora ciertamente distorsionada. ¿Por qué se le pinta al diablo pues de manera fea, ¿verdad? Que con cuernos, que con cola, que de un cierto color. Pues no porque se mire así, ¿verdad? Son, como vamos a ver ahorita, estamos tratando de ángeles que no tienen apariencia, pero se le pinta así, hablando de su deformidad, hablando de la manera en que por el rechazar a Dios se distorsiona, se deforma, se hace horrible. Entonces también ciertamente esas imágenes de los grandes monstruos de Behemoth y Leviatán en el libro de Job también haciendo referencia a eso. Y viendo este pasaje de la caída de nuestros primeros padres, muchos pudieran decir, bueno, pues ¿de dónde viene la serpiente? ¿De dónde sale este tentador? Bueno, nosotros sabemos que los demonios son parte de la creación. Son ángeles, pero ángeles que rechazaron a Dios. Cuando los domingos en el credo profesamos nuestra fe, ¿qué es lo que decimos? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador ¿de qué? Cielo y de la tierra. ¿De qué más? Todo lo visible y lo invisible. Ahí es donde se está mencionando nuestra fe, estamos profesando nuestra fe en Dios como creador de todo, tanto la naturaleza, lo que es visible, y esta otra realidad invisible, que es la realidad espiritual de los ángeles. Entonces Dios, creador de los ángeles. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en la reflexión teológica, muchos teólogos nos dicen, ¿por qué estos ángeles rechazan a Dios? Bueno, lo que sucede es que son puestos a prueba, son probados, son puestos a prueba. Y en esta prueba, unos se mantienen fieles a Dios, mientras que otros lo rechazan. Muchos autores, varios teólogos dicen, esta decisión, esta prueba, no sucedió necesariamente en un instante, sino que se da por un cierto periodo de tiempo. Ahora, ojo, cuando digo tiempo, es un tiempo diferente a nuestro tiempo. Nosotros, como seres tanto espirituales como carnales, vivimos en un tiempo que los griegos, en un término griego, se determina como un cierto cronos. Hay diferentes términos. Nosotros vivimos en el tiempo cronos. Los espíritus viven en un tiempo diferente. No viven exactamente en la misma eternidad de Dios, que es infinito, eterno, sin principio, sin fin, etc. Pero el tiempo se define en una procesión más bien de pensamientos, de movimientos de la voluntad. Entonces, cuando hablo de tiempo con los ángeles, tengamos eso en cuenta. No estoy hablando del mismo tiempo de nosotros. Pero igualmente, usando esos términos, muchos autores dicen que la prueba de los ángeles duró mucho tiempo. De hecho, vemos en pasajes, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, los que están anotando, y los invito a anotar lo que ustedes quieran. Capítulo 12, versículo del 7 al 9, ese famoso pasaje, donde vemos una lucha. Estalla una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, otra figura, otra criatura, otro monstruo, con el cual se identifican las Sagradas Escrituras al diablo. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron. Y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Palabra de Dios. Ahí vemos, vean cómo no me estoy inventando estos nombres, son directamente de la Sagrada Escritura. Pero ahí nos habla de esta lucha. ¿Qué tipo de lucha puede haber entre ángeles? Una vez más, recordando el hecho de que ellos no tienen cuerpo como nosotros. ¿De qué estamos hablando? Pues la lucha que ellos entablan es una lucha más bien, pues, intelectual, de argumentos.
con esa duda con la que empiezan ellos a dudar de la grandeza de Dios. Algunos argumentando, sí, no, Dios es nuestro todo, Dios es nuestro creador, hay que seguirlo a Él. Otros diciendo, no, pues quizás es mejor vivir separado de Él, quizás no es tan poderoso como se dice. Y también esta prueba, hay que mencionarlo, debió de haber ocurrido antes de que los ángeles compartieran la visión de Dios. Hubo que haber un momento entre su creación, después de su creación, donde no compartían todavía la visión de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque una vez que uno comparte la visión de Dios, pues ahí no puede uno decir que no, ahí tiene toda la verdad revelada. Así como nosotros cuando estemos en el cielo, que tengamos la visión beatífica, ahí vemos la plenitud de Dios, la verdad. Por eso decimos, la prueba debió de haber ocurrido antes de que ellos pudieran ver a Dios en su plenitud. Otra cosa que también debo mencionar, aparte de lo que vamos a revisar en la Biblia, aparte de ciertas cosas, la gran mayoría de lo que yo les estoy exponiendo no me lo inventé yo, lo aprendí yo de ciertos teólogos, sobre todo el padre Fortea, si lo conocen, ¿verdad? El padre José Antonio Fortea. Entonces, yo nada me inventé. En esto de la teología no quieren que venga alguien a inventarse algo. En esto de enseñar teología quieren a alguien que esté con buenas bases, ¿no? La escritura, el catecismo y buenos teólogos. Así que pues, eso es lo que yo estoy haciendo. Yo no me invento nada de esto, ¿verdad? Así que, como les digo, los ángeles son probados. Ahora, muchas veces nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué es que Dios prueba a los ángeles? Y también lo que voy a decir acerca de esto aplica también sobre la prueba que vivimos nosotros. ¿Por qué Dios prueba a los ángeles? ¿No pudo haber creado seres angélicos los cuales no podían rechazar a Dios? Bueno, quizás sí podría, pero ¿cuál es el motivo por el cual Dios nos pone a prueba? Nos pone a prueba para poder determinar, para poder sacar de ellos, para que pudieran hacer de los ángeles el amor libre a Dios. Dios les da la libertad, porque únicamente en la libertad se puede elegir a Dios. Y todo esto aplica para nosotros, porque también nos podemos preguntar, ¿por qué Dios nos hizo capaces de pecar? ¿Por qué Dios mejor no nos hubiera hecho incapaces de pecar? Pues sí, ciertamente lo pudo haber hecho. Pero para poder decir que amamos a Dios, tenemos que tener la libertad de elegirlo. ¿Qué sería de un ser que no tiene la libertad de rechazar a Dios o de elegir a Dios? ¿Qué tipo de ser es ese? Pues es más bien como un robot, una máquina, la cual tú programas para que haga lo que tú quieras, ¿verdad? Y Dios no nos ha creado de esa manera, como robots, sería más bien como esclavos, que hacemos simplemente de su voluntad. No, nos ha dado la libertad. Y con esa libertad, tanto para los ángeles como para nosotros, está entonces el peligro de rechazar a Dios. Pero no hay otra manera de Dios siendo Dios. No puede crear el amor que nace de la prueba, el amor que nace de un ser que es probado. Entonces, ese es el punto más importante. Pone esa prueba para obtener el amor de la criatura de un modo libre. Como manera secundaria, otra razón que aplica tanto a los ángeles, que aplica tanto a nosotros, es que son probados para determinar su lugar, para determinar su grado de gloria. Ustedes sabrán que Dios es un Dios que crea en jerarquías. Ustedes han oído que hay jerarquías de ángeles, hay un orden. También para nosotros, no todos vamos a disfrutar de Dios de la misma manera en el cielo. Dios nos ha dado ciertamente la capacidad, pero todos de acuerdo a la manera en que aquí en la tierra practicamos las virtudes, practicamos en crecer en el amor, es la manera en que llegando al cielo vamos a poder disfrutar de Dios. Entonces, esa es una segunda razón por la cual Dios pone a prueba a las criaturas. Muy bien, entonces ese es el origen
del diablo, es creado por Dios, pero lo rechaza. Y esto porque Dios le da libertad. Un segundo voluntaria que lea, esta vez vamos a leer del Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 4, versículo 13. Aquí está 4, 1 y tengo que voltear para el último versículo. Jesús es puesto a prueba. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Allí estuvo 40 días y el diablo lo puso a prueba. No comió nada durante esos días, así que después sintió hambre. El diablo entonces le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre. Luego el diablo lo levantó y mostrándole en un momento todos los países del mundo, le dijo: yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido, y se lo daré al que quiera dárselo. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó: la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Después, el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo del templo, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te protejan. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó: también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Cuando ya el diablo no encontró otra forma de poner a prueba a Jesús, se alejó de él por algún tiempo. Palabra de Dios. Muy bien. Aquí en este segundo pasaje, que de hecho es el pasaje con el que abrimos la Cuaresma, ¿verdad? Es el primer domingo de Cuaresma, siempre consideramos el pasaje de las tentaciones. Y primero unas cuantitas reflexiones sobre el pasaje, muy breves, podríamos pasarnos mucho tiempo simplemente haciendo un estudio bíblico, pero para cumplir con lo que nos han pedido. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? Está justo antes del inicio de su ministerio terrenal. Hablamos de la tentación como prueba, también de preparación en cierto aspecto, como vemos aquí, preparándose para su ministerio. Se va al desierto por un largo tiempo, es lo que significa el número 40. La gematría, o sea, el estudio de los números para los judíos es una énfasis muy grande. El número 40 significa ciertamente un largo tiempo. Y nos recuerda también las otras veces en que el número 40 es usado, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? Moisés sube la montaña 40 días. El pueblo de Dios, después del Éxodo, se pasa en el desierto 40 años, ¿verdad? Una generación. Una vez más, simbólico de un largo tiempo. Pero vean lo que está haciendo aquí Jesús. De cierta manera, Él lo que quiere mostrarnos aquí es cómo vencer la tentación. Porque Él está viviendo en carne propia ese trayecto del desierto del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando sale el pueblo de Dios de Egipto? Cuando está en el desierto, ¿es totalmente fiel a Dios? No, tristemente no. Casi saliendo, ¿qué hace? Se empiezan a quejar, tenemos hambre, ya se quieren regresar, estábamos mejor en Egipto de perdido teníamos tortas y tachos y todo lo que nos gusta comer,
aunque teníamos que trabajar, pero estábamos mejor. Nos has traído aquí a morir, ¿verdad? No solo eso, tan pronto como Moisés sube a la montaña al encuentro con Dios, tan pronto como ellos se hacen esa figura del becerro de oro y caen en la idolatría. Entonces, como podemos ver, el pueblo de Dios fue probado a través del desierto, pero cayó en el pecado. Y aquí, ¿qué es lo que nos muestra Jesús? Está reviviendo en carne propia la historia de la salvación, lo que sucedió en el desierto con el pueblo de Dios. Pero Él nos enseña que la manera de superar esas pruebas es que confiando en Dios, poniendo nuestra confianza entera en Dios. Es muy interesante este pasaje. Vemos cómo el diablo ciertamente es un biblista, así que no te jactes de que conoces la Biblia, porque el diablo también conoce la Biblia. No es signo de la santidad de alguien que conozca la Biblia, porque como toda cosa, algo bueno puede ser usado para mal. El conocimiento de la Biblia puede ser usado para mal, como aquí pretende hacer el diablo. Así que eso es lo que estaba haciendo. Una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que el diablo sabía que Jesús era Dios? Levanten las manos que dicen que sí. Levanten las manos que dicen que no. Nadie quiere opinar. Vieron la mayoría y se asustaron, no quisieron ser la minoría. Bueno, yo he visto explicaciones de los dos lados. He visto biblistas, exegetas que dicen, bueno, de repente el diablo no le fue revelado, no sabía con exactitud, porque acuérdense, una de las cosas es que los demonios no tienen acceso a nuestros pensamientos, como vamos a ver en un momento. De repente no sabía el diablo, quizás presentía algo, como dicen en los personajes de Star Wars, una disturbance in the force, ¿verdad? Sentía algo que era ahí, que estaba pasando, ¿verdad? Pero de repente dicen algunos exegetas, estas pruebas pues están diseñadas para verificar de quién se trata, un profeta más, como mucha gente pensaba, o quizás alguien más exaltado, o quizás Dios mismo. Eso dicen los exegetas y me parece muy bien. Pero ahora, recientemente, preparándome para esto, veo la explicación contraria, de que el diablo ciertamente sabía que él era Dios. Y entonces viene la pregunta, entonces, ¿por qué, sabiendo que era Dios, por qué el diablo tienta a Jesús? Sabiendo que es Dios, sabiendo que es el santo, sabiendo que no puede caer en el pecado. Y la respuesta es un tanto lógica. El diablo no puede resistir la tentación de tentar. No puede resistir la tentación de tentarnos. ¿Lo sabe? Así como nosotros sabemos que nos hace daño el fumar, así como sabemos que nos hace daño comer la grasa y agregarle el colesterol y todo eso, y aún así nos echamos todo, ¿verdad? Y aún así fumamos, pues así también el diablo. Aún sabiendo eso, no aguanta la tentación, porque resistir la tentación se necesita la virtud de la fortaleza, y de ninguna manera se le puede asignar una virtud al diablo, ¿verdad? Entonces, carente de cualquier virtud, cae en la tentación de tratar de tentar a Jesús. Y es que para él es algo que lo atrae mucho, porque con el simple imaginarse, ¿y qué tal que si cae? ¿Qué quiere decir? Que en ese caso pues no existe el bien. Entonces él estaba en lo correcto, porque con la más mínima falta que hubiera tenido Jesús, pues eso lo hubiera vindicado a él. Hubiera dicho, mira, no hay bien, no hay mal, todo está bien, estaba yo en lo correcto al separarme de él y seguir yo mi propio camino. Por eso no resistía esta tentación de tentar a Jesús. Entonces también me pareció eso muy interesante. Una vez más, ¿sabe él que es Dios? Les comenté hace un momento que no sabe el contenido de nuestra mente. Muchas veces la gente también se pregunta, ¿los demonios saben el futuro? Porque a veces cuando uno va a consultar a brujos o lo que sea y dicen cosas, pues ese conocimiento no viene de ellos, ¿verdad? Viene de los demonios. Entonces mucha gente dice, ¿saben el futuro? Una vez más, encuesta, ¿saben los demonios el futuro?
¿Quién dice que sí? Ahora nadie quiere decir nada. ¿Quién dice que no? Nadie levanta la mano, no sean cobardes. No saben el futuro. No saben el futuro. ¿Por qué parecería a veces que sí? Bueno, recuerden que se trata de seres altamente inteligentes. Y entonces, al ser altamente inteligentes, al tener una gran cantidad de experiencia, al estar cerca de ti, ustedes tienen mejores amigos, ¿verdad? Y tienen personas que son tan cercanas a ustedes que de repente, antes de que ustedes piensen y decir algo, ya te completó lo que ibas a decir. Y esas personas saben el futuro, ¿saben qué me ibas a decir? No, simplemente son tan cercanas a ti, te conocen tan íntimamente que pueden completar tus oraciones, ¿verdad? Es algo parecido con el demonio. Es tan altamente inteligente, tiene una gran experiencia, ha vivido tanto que muchas veces parecería como si pudiera predecir el futuro, pero no es así. No es así. No pueden ver nuestros pensamientos, no pueden leer el interior de nuestro corazón. No saben lo que nosotros en la libertad, en nuestra propia libertad humana, vamos a elegir, ¿verdad? Entonces, ese es otro gran punto. Quisiera considerar como siguiente punto el pasaje del Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro ciertamente tiene una mención del diablo. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 13. Cuando le piden los discípulos a Jesús, enséñanos a orar, Jesús les dice, no tienen que ponerse. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos hacen mal. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Palabra de Dios. En alguna de sus traducciones a veces dice mal, en la mía dice maligno, porque ciertamente, de acuerdo al griego original, se puede traducir tanto como líbranos del mal, como algo impersonal, pero también se puede traducir como lo acabo de leer yo, líbranos del maligno, como una persona. Entonces, otra pregunta que muchas veces se hace la gente: ¿las tentaciones que tenemos vienen del diablo? Otra encuesta. Levante la mano quien diga que las tentaciones vienen del diablo. Levante la mano quien diga que las tentaciones no vienen del diablo. Menos. Bueno, la verdad es que la mayoría de las tentaciones no vienen del diablo. Algunas sí, pero en su gran mayoría las tentaciones no vienen del diablo. De hecho, de acuerdo al padre Fortea, dice, no necesitamos siquiera diablo para tener tentaciones. Pues el diablo no tenía diablo y aún así cayó. ¿Me explico? No se necesita de diablo para tener tentaciones. Obviamente que él está acechando y ciertamente algunas, pero más raras, provienen de él. ¿De dónde vienen entonces las tentaciones? De uno mismo, del mundo, de la carne. Si tú te pones a ver películas inapropiadas, ya sea por violencia o por desnudez o sexo, y después en la noche te vienen imágenes, o el día siguiente tienes todo tipo de imágenes, ay, el diablo me las está enviando. Pues tú mismo, al meterte en esas cosas, creaste en tu psicología que se crearan esas imágenes. Entonces, hay que tener cuidado, porque también ahorita al cerrar les voy a decir el mensaje central de eso. Hay que tener cuidado, pues, de no echarle la culpa completamente al diablo. Mucho viene de nosotros, entonces hay que cuidarnos, pues, de nosotros, de no cooperar en eso, de alejarnos de las situaciones de tentación, de rechazarlas. Hermano, Sí. una pregunta. Usted dice que la tentación viene de nosotros.
El caso sería, pasa una mujer bonita enfrente de nosotros con ropa pequeña y tiene la tentación. Sí. ¿De nosotros? No, es lo que te digo, o de nosotros, o del mundo, acá, como Pablo nos menciona, de la sociedad en que vivimos. Ahí ya no sería mía, ¿no? Sí, Que sí, sería sí. de la persona que pasa. Es exterior a nosotros. Nosotros y el mundo son las mayores fuentes de la tentación. Y obviamente no vamos a decir que no, que ninguna viene, claro que viene del diablo, pero no la gran mayoría. Y como dice el padre Fortea, ni siquiera se necesita diablo para de nosotros mismos ya tener tentaciones. Hay que tener en cuenta sobre esto de las tentaciones, que tenemos la promesa de Dios que nunca vamos a ser tentados más allá de nuestras fuerzas. Porque ¿qué decimos siempre? Ay, es que fui débil. Ay, es que caí y fui débil. Pues hay que reforzarse un poquito, ¿verdad? Porque tenemos esa promesa de Dios y Dios no falla sus promesas. Y Él en su palabra nos ha dicho en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, no han sufrido ustedes tentación superior a la medida humana. Y fiel es Dios que no permitirá sean tentados sobre sus fuerzas. Antes bien, con la tentación les dará modo de poderla resistir con éxito. Palabra de Dios. Así que no digan, no caí porque ¿qué pasó? Nos dimos por vencidos. Porque Dios nos ha prometido, y Dios es fiel, que no va a superar nuestras fuerzas la tentación. También recuerdo, una de las cosas que podemos acudir, una de las defensas que tenemos, es nuestro ángel de la guardia. Dios también nos ha dicho que todos tenemos un ángel guardián que está siempre con nosotros. Así que podemos recurrir a nuestro ángel de la guardia, ¿verdad? A que nos protege, a que nos resguarde. Nada más no se pongan a hacer cosas raras, como tratar de ponerles nombres o tratar de que se manifiesten. Muchas veces me han preguntado eso y yo oigo personas, sí, es que yo le puse nombre. Óyeme, pues no es tu mascota, ¿verdad? Todo ángel creado por Dios tiene su nombre propio, así como nosotros que tenemos. ¿Qué tal que yo llegara y tú te llamas Juan y te digo, ¿qué onda, Pedro? No, pues a mí me gusta decirte Pedro, pues te vas a enojar, ¿no? Ese no es tu nombre. Pero mucha gente piensa, ay, qué bonito mi angelito, y se los imaginan o los ponen en la tele. No, en las Sagradas Escrituras, cuando aparece un ángel, ¿qué es lo primero que el ángel le dice a la persona a la que se le está apareciendo? No tengas miedo, porque es tan grande su presencia que es un simple reflejo, ¿verdad?, de la grandeza de Dios, que yo creo que ya está la gente así como tocándose el corazón y por eso dice, no tengas miedo, no temas, ¿verdad?, porque es tan grande su presencia. Así que es otra cosa que podemos acudir. Podemos preguntarnos también, ¿por qué entonces Dios permite la tentación? Porque la tentación, hermanos y hermanas, no viene de Dios. Dios no tienta ni puede ser tentado, ¿ok? Eso no hace Dios. Pero ciertamente podemos decir que permite. ¿Por qué permitirá Dios entonces la tentación? Permite que seamos probados. La respuesta la tenemos en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Consideren como un gran gozo, hermanos míos, cuando estén rodeados por toda clase de pruebas, sabiendo que la calidad probada de su fe produce paciencia. Pero la paciencia ha de culminar en una obra perfecta para que sean perfectos e íntegros sin que dejen nada que desear. Palabra de Dios. Así que Dios permite que seamos probados para crecer en el amor, para purificar, para irnos moldeando, para que de esa prueba salgan virtudes. Hay virtudes que de faltar la tentación, de faltar incluso el diablo que las manda, de faltar eso, hay virtudes que no aparecerían en nosotros sin la tentación. Entonces, mientras más dura sea la prueba, mayor sería la virtud que brotaría en nosotros al vencer esta tentación. Recuerden, la tentación no es pecado. Hay muchas personas que a veces no ven la diferencia. La tentación no es pecado. Se van a confesar y confiesan que
sintieron esto, que se sintieron atraídos a eso. No, siempre me recuerda a ese programa de televisión, personas de cierta edad, creo que ya no lo pasan, pero personas de cierta edad recordarán a la tal Chabelita. Quizás los jóvenes ya no, pero acá de este lado se acuerdan, porque de manera graciosa, pero ilustrando la verdad, ella iba y se quería confesar de que era acechada por el demonio del mediodía, y usando el que escribió todo eso, sabía su catecismo, porque usaba buenos términos, decía que había caído en lo más hondo del abismo de la concupiscencia, y usaba muy buenos términos. Pero eso es lo que hacía ella, ciertamente, veía pecado en donde no estaba. ¿Cuál es la diferencia entre pecado y tentación? Eso es para ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre el pecado y una simple tentación? El pecado se realiza cuando ya es consumida la tentación. Ok, es el acceder, es el acceder a esa tentación. Entonces, nuestro papel pues rechazar, acudir a Dios, orar, acudir a nuestro ángel guardián, escapar. No nos podemos poner a dialogar con la tentación. En el momento en que entramos en que, bueno, pues, ¿qué tanto es tantito? Bueno, es que todo el mundo lo está haciendo. Bueno, al fin y al cabo nadie me está viendo. Bueno, no trabaja así. En el momento en que entremos en un diálogo con la tentación, ahí ya tenemos casi ya la batalla perdida. Entonces, recuerden, no estamos tampoco a merced del diablo. El diablo no tiene un poder supremo para tentarnos. No, Dios no le permite eso. Queden ustedes tranquilos. Dios, como nuestro Padre, quiere nuestro bienestar. Y como ya les dije, nos ha prometido que no va a permitir que nosotros seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Bien, ¿cuánto nos queda? 3 minutos. Acá. Me voy a avisar en 5. 5, ok. Bueno. Ok, entonces cierro. Con esos 5 minutos, cierro. El mensaje principal que quiero que se lleven el día de hoy es: no tengan miedo. No vivan agobiados en miedo. Cuando vino hace 3 años, cuando fue invitado el Padre Fortea y vino a dar una conferencia catequética, tuve la gracia de acompañarlo por todo el fin de semana, lo anduve paseando por Cristo y todos lados. Y cada vez que alguien que lo reconocía y se encontraba con él muy frecuentemente durante este fin de semana, se acercaba a él: Padre, gracias por mí, es que estoy agobiado, el demonio me persigue, lo que ustedes quieran, toda manera de cosas que la gente manifestaba. Y él, con una paciencia de santo, yo sí decía: no tienes nada, pero con una paciencia de santo, no te preocupes, vamos a rezar. Y él rezaba sobre cada persona que se le acercaba. Y finalmente, al no sentir nada, porque él, siendo exorcista, pues también tiene ese carisma de poder percibir. Dice: no tienes nada, vete tranquilo, volteate hacia Dios, no tienes nada. Todas y cada una casi puedo decir decenas y decenas de personas que nos encontramos y durante la conferencia les decía lo mismo: no tengan miedo. ¿Por qué vivimos a veces tan agobiados por el acecho del diablo? Sí, les he dicho, Dios nos protege. Dios es un Dios que no nos abandona, no es un Dios a la manera de otras culturas, dioses que hacen a la humanidad y ahí la dejan. No, Dios quiere estar con nosotros. ¿Dónde vemos eso? Desde siempre, desde la primera manifestación de Dios. Cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, uno de los primeros actos de Dios al salir en el desierto es que establecer la tienda de la presencia, porque Dios quiere estar con su pueblo. ¿Qué hace Dios a través de esa travesía? Acompaña a su pueblo, guiándolo con una columna de fuego en la noche y una columna de nube en el día. Todo eso nos habla de ese Dios que quiere estar con nosotros, que desde antiguo ha demostrado eso, y que ya en nuestros días, como lo vemos en el prólogo tan hermoso del Evangelio de Juan, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y estaba con Dios. Y lo más bonito, el Verbo se hizo carne
y puso su tienda de campaña entre nosotros. Esa es la mejor traducción de lo que está diciendo en griego. Puso su tienda de campaña sobre nosotros, recordando los eventos del Éxodo, manifestando el hecho de que Jesucristo nos ha venido a manifestar completamente la plenitud del Padre. Ha compartido también la condición humana, dice la carta a los Hebreos. Jesús, no tenemos un abogado que no tenga contacto con nosotros. No, Él sabe sobre los sufrimientos de nosotros. Es igual a nosotros en todo, excepto por el pecado. Porque hasta fue tentado. Hasta eso ha compartido en su humanidad, ha sido tentado. Así que alejémonos de vivir en miedo. Jesús no predicó sobre el demonio. Bien nos dio la advertencia de que el demonio a veces está al acecho y está interrumpiendo, queriéndose meter en su plan de salvación, pero él predicó el reino de Dios, ¿verdad? Si bien si los pones todos juntos, sí hay bastantes pasajes donde Jesús menciona el diablo, pero ese no es el mensaje central. Así que, hermanas, mejor refugiémonos en el amor de Dios, no vivamos con ese miedo, no le echemos la culpa a cualquier dolor. Perdí el trabajo, sería algo. Pues mucha gente pierde el trabajo todos los días, algo natural, ¿verdad? Las enfermedades, rarísima vez es que Dios permitiera eso para un bien mayor. De otra manera son cosas que pasan naturalmente. Cualquier duda, cualquier cosa, bueno, ya puedes hablar con el padre, con alguien que sepa, pero no vivan en ningún tipo de medio. Dios quiere más bien vivir con nosotros, quiere estar con nosotros, y por eso nos llama siempre, como ahorita en la Cuaresma sobre todo, a voltearnos, a convertirnos hacia Él. Así que quedémonos mejor en el amor de Dios y no vivamos en miedo, hermanos. Muchísimas gracias. Una última cosa.